Vamos entonces a seguir con nuestra enseñanza en el libro de Génesis. Y vamos a estar meditando en este libro que cada capítulo nos edifica. Y hoy vamos a estar haciendo un texto bastante más amplio. Hoy vamos a hacer 16 versículos. Bueno, hermanos, estaremos viendo alrededor de 16 versículos. Vamos primeramente a pedir a Dios que bendiga este tiempo con su palabra. Señor, te damos muchas gracias por la gran ventaja que tenemos de poder tener la palabra en nuestro propio idioma, de poder tener tu revelación de una manera que la podamos comprender y de poder tener a tu Santo Espíritu que nos guía en tu verdad todos los días. Te damos gracias también por la oportunidad de poder aprenderla junto a nuestros hermanos. Y te pido que nos ayudes a poner, Señor, oído atento a tu palabra. Y nos des un corazón humilde para que tu palabra sea sembrada en nosotros y que pueda dar fruto en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a mirar tu palabra como lo que es, palabra tuya y no de hombres. Y que puedas, Señor, instruirnos, enseñarnos y edificarnos para que entendamos las verdades que aquí están reveladas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como saben, estamos en el relato del Arca de Noé. Un relato que ha abarcado ya bastante pasaje de las Escrituras. Llevamos desde Noé capítulo 6 en adelante ya acercándonos hasta ese punto. Y hoy llegamos a un momento crucial de esa enseñanza. El mensaje de hoy lo he querido titular, Mete a tu familia en el arca. Y vamos a empezar a leer desde Génesis 7, desde el primer versículo, y analizar cada uno de estos versículos, pero no solo analizarlos, sino también traer meditaciones y reflexiones a nuestro corazón a partir de ellos. Cuando a veces miramos Génesis, a veces se queda solo en la historia y el suceso que aconteció en ese momento, pero siempre tenemos el trabajo de preguntarnos, ¿y lo que pasó allí, qué me enseña a mí hoy? Siempre podemos ver estas historias y pensar, bueno, fue hace mucho tiempo, el diluvio ya pasó, ninguno de nosotros estaba allí. Entonces, ¿cómo leer eso? Nosotros debemos leerlo, entender lo que sucedió, exponer lo que sucedió, pero también siempre hacernos esa pregunta, ¿eso a mí cómo me afecta? Y ahí está la meditación de la palabra. Porque nosotros leemos la palabra y meditamos la palabra. Y la meditamos precisamente para traer a nuestro corazón mensajes que aparentemente están muy lejos de nosotros. Pero la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para corregir. Así que aunque Génesis sea distante históricamente de nosotros, es útil para nuestra vida, para corregirnos, para instruirnos, para redarguirnos. Así que vamos a ver este maravilloso relato de hoy. Y desde el primer versículo, esa es la verdad más fundamental. El Señor manda entrar en el arca ya a Noé, pero Noé no entra solo. Entra él y su casa. En Génesis 7 y el versículo 1, dice el Señor a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Debemos recordar que cuando Dios está diciendo esto, de que solo tú eres justo, nosotros sabemos que la Biblia al mismo tiempo nos enseña que no hay nadie justo. Pero como explicamos, esto muestra que no era un hombre devoto del Señor, un verdadero creyente, un verdadero adorador, un verdadero hombre que buscaba agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios siempre. Eso también está claro cuando Dios manda hacer el arca y Noé se pone a hacer el arca. Pero que Noé no era un hombre perfecto, lo tenemos claro. Porque cuando acabe el diluvio y Noé salga del arca, lo primero que vamos a encontrar es un Noé ebrio. Un Noé pecando contra Dios y además un Noé que ese pecado va a conducir a una maldición terrible sobre una parte de su familia. Pero el Señor mira a Noé y le dice, entra en el arca tú y todos los de tu casa. Escucho a mucha gente decir, la salvación es individual. Y es totalmente cierto, nadie puede discutir eso.
Yo no puedo salvar a nadie. Pero ¿qué queremos decir con que la salvación es individual? Porque cada vez que yo escucho esa frase, es de personas que dan a entender que depende de nosotros. Y eso es muy extraño porque la salvación es por gracia. Pero cuando escucho a la gente decir, la salvación es individual, es como que escucho a una madre decirle a un hijo, hijo, pues tú verás lo que haces con tu vida. Yo estoy cuidando mi salvación. Si tú no quieres preocuparte de la tuya, no te preocupes porque es individual. Pero es que tú tampoco te salvas a ti mismo. Dios salva. Nosotros no nos salvamos. Yo no me salvé. Yo no me redimí. Yo no me hice nacer de nuevo. Yo no me provoqué la conversión. Yo no me perdoné mis pecados. Todo eso lo hizo el Señor. Y Dios no salva individuos. Dios salva a un pueblo. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios vino a salvarte a ti. La Biblia dice que Dios vino a salvar a su pueblo, a sus ovejas, a su iglesia, a dar su vida por su iglesia, no por una persona. Porque cuando el Señor venga en su gloria a buscarnos, no se te va a llevar solo a ti, se va a llevar a su pueblo. Y en la gloria eterna no vas a estar solo tú, va a estar todo su pueblo. Por eso es mucho mejor que empieces a llevarte bien con el pueblo de Dios. Porque esa mente de yo con Dios. Oye, ¿por qué no vienes al culto? Yo con Dios. Oye, ¿por qué no te relacionas más? Yo con Dios. Tú con Dios nada. Tú con Dios nada. Eso no está en la Biblia, tú con Dios. Es nosotros con Dios, es Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas. Danos hoy el pan de cada día. Líbranos. Eso es lo que nos enseñó Jesús. Jesús nos enseñó a orar diciéndonos, no diciéndome, dame, cuídame, protégeme, bendíceme. El mundo nos enseñó el me. Jesús nos enseñó el nos. Jesús no vino pensando en Él. Jesús vino pensando en el Padre y en nosotros. Y ese es el ejemplo. Porque no hay mejor amigo que el que da su vida por los suyos. Eso es un amigo, ¿verdad? El que piensa en nosotros. ¿Qué hace un hermano? Considerad a vuestros hermanos como superiores a vosotros mismos. Ahí muere el yo, porque piensas en los otros antes que en ti. Mi hermano va primero. El prójimo va primero. No es, Dios y luego yo. No, hermano, ¿quién te enseñó eso? ¿Qué mensajes más raros se están dando en la iglesia? Para amar al prójimo, primero hay que aprender a amarse uno. Tú ya te amas un montón. Nunca ha sido eso un problema. El problema es intentar dejar de amarte tanto para amar un poco más a tu mujer, y amar un poco más a tus hijos, y amar un poco más a tus padres, y amar un poco más a tus pastores, y amar un poco más a tu iglesia, y amar un poco más al prójimo, y amar un poco más a tu jefe, porque tú ya te amas demasiado. ¿Te das cuenta que en la Biblia nunca el Señor dice ámate? Qué raro. Si fuera algo tan importante, el Señor nos lo mandaría. Pero el Señor nos dice ámate menos y ama más a los demás. Porque sabe que el ámate, ese ya está arraigado. Porque el egoísmo viene de fábrica. El amor al prójimo es lo que debemos cultivar en Cristo. Hermano, la salvación no es individual, es colectiva. El Señor nos salvó, nos redimió, nos perdonó. Pero sí es verdad que cada uno se debe arrepentir de sus pecados y cada uno debe poner su fe en el Señor Jesucristo. Pero no podemos vivir en ese sentido individualista. Y ahora, entendiendo más todavía, que no solo tengo la responsabilidad de cuidar de mis hermanos, que les recuerdo, cuidar de los hermanos no es responsabilidad del pastor solamente, es responsabilidad de todos nosotros. Nos debemos cuidar mutuamente. Pero si tú tienes familia, y si existes, creo que tendrás, la realidad es que tú deberes cuidar a los tuyos. Dios ama a la familia, métetelo en la cabeza. Y tú debes amar lo que Dios ama. Dios ama el matrimonio, Dios ama a los hijos, Dios ama a los hogares. Y a lo largo de la Biblia hay un llamado a cuidar nuestras casas, a valorar nuestras casas, a proteger nuestras casas y a guiar nuestras casas al Señor. Dios no le dice a Noé, tira para el arca y ya veremos si tu familia quiere venir.
tira tú y tu casa. Mira qué interesante. ¿A quién le dice tira tú y tu casa? Es al cabeza de familia. No se puso a hablar con cada uno. Ni siquiera se puso a hablar con la mujer de Noé. Ni siquiera se puso a hablar con los hijos de Noé. Y no se puso a hablar con las nueras de Noé, porque Noé era el cabeza de familia. ¿Y quién era el responsable de meter a los hijos y a la mujer en casa? En el arca, era Noé. Dios no necesitaba hablar con toda la familia. Le bastaba hablar con el representante de la familia. Hermanos, Dios nos llama a velar porque nuestra familia entre en el arca. Solo Dios salva. Pero nosotros al menos tenemos que decirle a nuestras familias por dónde se va. Al menos debemos decirle a nuestras familias dónde está la puerta. Debemos decirle a nuestras familias lo que pasará si nos entra en el arca. Y decirlo un día y otro día y otro día. Porque tú no puedes pretender decirle un par de días al año a tu hijo algo y que crea que sí puede pasar. Claro que sí, Dios hace maravillas. Pero debes perseverar. Tener paciencia, tener amor, tener compasión. Si tu hijo no es salvo y no le adviertes del juicio venidero, no lo amas. Parece que hay padres que están más preocupados con que el hijo le vaya bien en esta tierra que con que el hijo le vaya bien en la gloria eterna o en la condenación. Parece que hay padres más preocupados por lo pasajero de su hijo que por lo eterno de su hijo. Dan sudor y lágrimas para que tengan los mejores estudios, los mejores trabajos, los mejores sueldos, las mejores casas y los mejores coches. Está bien, esfuérzate para proveer, para darle una buena educación, pero da sudor y lágrimas para que tengan la mejor instrucción espiritual. Y se la tienes que dar tú. Sobre todo ahora les digo algo, varones, ustedes deben ser el Noé de sus casas. No puede ser su mujer la Noá de sus casas. Tienen que ser ustedes. Ah, pero pastor, a mí no me quedó. No, tristemente tienen que levantarse muchas Noás. Porque Noé se ha quedado fuera del arca. Noé se ha echado en una tumbona. Noé está construyendo un coche. Noé está muy ocupado, estresado, cansado, agobiado. Noé está. Y no ha tenido que meter a la familia en el arca. No ha tenido que poner a los hijos a orar. No ha tenido que poner una prédica en casa. No ha tenido que hacer las cosas. Pero no tiene que hacerlas. Tendría que ayudar a Noé. Porque ella es ayuda idónea. Es un trabajo en equipo, pero Noé es el que empuja para dentro del arca. Y su mujer debe estar al lado para acompañarlo también. Pero necesitamos entender eso. Dios da valor a la familia, hermanos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y hermanos, felicidades. Muchos de ustedes tienen la palabra de Dios bien metida adentro. Ya la han asimilado, la han aprendido, la creen. Felicidades, hermanos. El problema es que en ese pasaje no se debía quedar solo ahí. La primera parte, un 10. Aprobadísimos. Pero luego sigue. Y diligentemente. No las enseñarás a tus hijos. Diligentemente las enseñarás. Con responsabilidad, con esfuerzo, con diligencia, con perseverancia. Diligentemente las enseñarás a tus hijos. ¿Y cuándo se las hablo? Bueno, un par de días a la semana. No. Cuando te sientes en casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Eso es diligentemente. Diligentemente es por la mañana leer algo con tu hijo y hacer una oración con... Hermano, son niños. Con 10, 15 minutos llega. No tienes que sentarlos 1 hora y media y pegarles un estudio como el que te pega a ti el pastor. Tú eres mayor. Pero te aseguro que 15 minutos en la mañana, una conversación con algo que pasa en el parque y decir, mira por qué pasa eso. Porque hay pecado. ¿Y sabes lo que hace? 5 minutos más y 10, 15 por la noche. Al niño le has dado dosis muy cortitas y llevaderas,
pero si lo sumas, es casi 1 hora cada día. Eso es diligente. Hay algunos que no hacen nada y cada 3 días quieren sentar al niño 1 hora y media. Abrir Levítico. Así se hacían los sacrificios, así era el templo. El niño diciendo, papá no aparece con Biblia nunca, y cuando aparece me habla en arameo. Primero, son niños. No hay que decirle, mira, la palabra esta viene del griego. Papá, no hablamos bien ni el español casi. Y ahora me vas a enseñar griego. Son niños, el evangelio. Está bien, enséñale, pero diligencia. Hermanos, es mejor perseverancia, es mejor 10 veces de 20 minutos que una vez cada 20 días de 2 horas. El problema es eso, que ustedes piensan, es que no tengo 1 hora, pastor, para sentar. Es que ¿quién te pidió 1 hora? Hoy no tengo 1 hora para hacer un devocional con mi esposa. Es que te puedes sentar 10 minutos en la cama, leer un salmo y hacer una oración de 5 minutos. Pero ¿tú sabes la diferencia que puede marcar eso cada día en una casa? No pongamos la excusa de 1 hora porque nadie nos pidió 1 hora. Nos pidieron perseverancia. No nos pidieron largas horas. Nos pidieron todos los días. Diligencia. Es lo que nos falta en muchas cosas, especialmente en nuestras familias. En el Salmo 78, verso 5 al 7 dice, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus... Mira qué claro tenían los salmistas, mira qué claro tenía el pueblo hebreo una cosa, que tenía que pasar de padres a... Tú sabes que los hijos de los musulmanes tienen muchas posibilidades de acabar siendo musulmanes. Que los hijos de los judíos tienen muchas posibilidades de acabar siendo judíos. Que los hijos de los testigos de Jehová tienen muchas posibilidades de acabar siendo testigos de Jehová. Que los hijos de los mormones tienen muchas posibilidades de acabar siendo mormones. Y que los hijos de los evangélicos tienen muchas posibilidades de acabar siendo ateos. Porque son los que peor lo hacen. Porque el testigo de Jehová nace bebé y dice, ahí hay un futuro testigo de Jehová, yo me voy a encargar. El mormón nace el bebé y dice, ahí tenéis un mormonito, yo me voy a encargar. El musulmán nace el niño y dice, este es para Alá. El judío nace el niño y desde el principio ya lo puedes ir circuncidando que este va a ser del pueblo. El evangélico tiene un hijo, lo trae aquí, preséntamelo, pastor. Hacemos una oración como si lo hiciéramos más espiritual que nadie. Y después de ese día, ese niño no ha visto una oración más hasta los 18 casi. La salvación es del Señor, pero la obligación es de los padres. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Dios, ¿por qué evangelizamos? Sí, Dios salva, porque hay un mandato. Id y predicad. El resultado es del Señor. Sobre los padres es lo mismo. ¿Por qué? Si al final depende del Señor. Porque hay un mandato. Enséñale. El fruto es del Señor. Pero tú debes hacer tu parte. La enseñarán a sus hijos para que la generación venidera lo supiera. Aun los hijos que habían de nacer. Y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Es los hijos y los hijos a sus hijos. Y el fin es uno, para que pusieran su confianza en Dios. ¿En quién confía tu hijo? ¿En quién descansa tu hijo? ¿En quién encuentra paz tu hijo? Porque el deber de un padre es que lo haga en Dios. Eso lleva mucho, mucho tiempo. Noé es un ejemplo con su actitud a la hora de ir y meter a su familia en el arca. Ese llamado a meter a su familia en el arca me recuerda a las palabras de Josué. Las palabras de Noé me recuerdan a las palabras de Josué 24:15. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo te voy a decir una cosa, amado hermano, yo no veo a Josué diciendo, bueno, vosotros servid a quien queráis y yo ahora voy a mi casa y hablo con mi familia a ver a quién le parece bien que sirvamos. Josué no ha hecho un voto democrático.
José no ha buscado el consenso de toda la familia. ¿Os parece bien que sirvamos al Señor? ¿Os va mejor los Baales? ¿Qué queréis, familia? Josué se ha puesto delante del pueblo y decir, vosotros haced lo que os dé la gana, porque vosotros no sois mi responsabilidad, pero mi casa sí. Hermano, Tony puede cuidar a los hermanos, velar por los hermanos, pero su mayor responsabilidad es que Ana sirva al Señor. David puede venir aquí, abrazarnos, cuidarnos, llamarnos si estamos malos o si faltamos, pero su mayor responsabilidad es que Lucy sirva al Señor. Aquí tenemos alguna... Y lo más triste es que a veces velamos más por estos que por la casa. Le pregunto a mi hermano 30 veces cómo está su vida espiritual, no le pregunto a mi esposa cómo está. Llamo a mi hermano para animarle a que ore, no le recuerdo a mi esposa que ore. Le mando versículos a mi hermano de fortaleza, ni uno por la mañana a mi esposa para que tenga un buen día y confíe en el Señor. Damos más esfuerzo por los que el Señor les va a pedir a lo mejor a otros. Y se nos olvida sembrar en aquellos que Dios nos va a pedir solo a nosotros. Porque al hermano sí, todos rendiremos en parte cuentas por cómo hemos velado unos por otros. Pero de tu casa solo vas a rendir cuentas tú principalmente. Hermano, esto es mucha responsabilidad que está poniendo Dios en nosotros. Pero no para que seamos como esos niños flojos de hoy que, ay, no puedo, es demasiada cosa para mí. Ay, son muchas cosas, amor, no puedo más, es trabajo, familia, velar, seamos hombres. Seamos hombres. Toda la vida los hombres han podido con todas estas cosas. ¿Qué ha pasado en nuestra generación? Nos han amputado las piernas, nos han hecho más tontos. ¿Qué ha pasado? Nos han hecho más flojos. Antes los hombres trabajaban mucho, velaban por su hogar, cuidaban espiritualmente, llevaban a la iglesia a la familia el domingo. Niño, levanta, vamos a la iglesia. Papá, son las 5 de la mañana. A mí me gusta buscar sitio para aparcar pronto. Así funcionaba. Así funcionaba. Niño, vamos a cazar la comida de hoy. Hoy se caza en el Mercadona. Y cada vez una generación más floja que la otra. Y se nos hace un mundo todo. Y no puedo más con nada. Y vivimos agobiados y desesperados con cosas que Dios nos ha pedido que hagamos. No que corramos, que las enfrentemos y las hagamos. Y todos los hombres, especialmente los hombres, tenemos la responsabilidad de ponernos delante de este mundo que no quiera a Dios y decirle al mundo, vosotros haced lo que queráis. Me da igual las leyes, la ideología de género, el feminismo, me da igual lo que se levante, haced lo que queráis. Y como si lo hace Barcelona entera, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y si solo queda tu familia, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no puedo convencer a Cataluña, a España ni a Europa, pero mi casa depende de mí. Yo y mi casa serviremos al Señor. En mi casa no manda Pedro Sánchez, en mi casa no manda ni el PSOE, ni el PP, ni Vox, ni Podemos. En mi casa manda el Señor. Dios manda, Dios pone la ley, su palabra regula la manera como funciona ese hogar. El mundo, si quieren entrar en cataclisma, es su responsabilidad. Yo predicaré para que vayan al arca también. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ese es nuestro llamado. Y lo más hermoso es que Dios puede alcanzar familias enteras. Hay un relato muy bonito en Hechos 16, del 29 al 33. Entonces, él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y mira qué dice ahora, y le hablaron la palabra del Señor a él y a toda su casa. Y lo más hermoso es lo que pasó en esa casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y toda su casa. Eso indica que creyó él y toda su casa. Qué hermoso. Qué hermoso que un día podamos ver que tú fuiste bautizado y toda tu casa. Qué hermoso poder ver que un día tú fuiste miembro de la iglesia y toda tu casa. Porque yo no quiero adorar al Señor solo, yo quiero adorar al Señor con toda mi casa. Yo no quiero que me dejen en la puerta del culto y me vengan a buscar luego, yo quiero que se quede toda mi casa.
Yo no quiero que las alabanzas molesten a una parte de mi casa. Yo no quiero que la Biblia moleste a una parte de mi casa. Yo no quiero que orar moleste a una parte de mi casa. Yo no quiero que hablar de Dios aburra a una parte de mi casa. Yo quiero que sea salvo. Yo quiero ser salvo yo y toda mi casa. Dios quiere que te esfuerces por mostrar el camino de tu casa a la puerta del arca. Para que un día, por la gracia de Dios, si Dios quiere, toda tu casa entre en el arca. En el arca que es Cristo Jesús. Ahora, versículos 2 y 3. Son 16 versículos. Llevamos media hora y vamos por el primero. De verdad que hoy pinta complicado para acabar, pero voy a intentar hacerlo bien, todo lo posible. Los siguientes 2 versículos muestran una clasificación entre limpios e inmundos. Mira lo que dice ahora, porque entraban también animales, recordamos la historia, y dice, de todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio tomarás solo 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra. Esta es de las primeras veces que empezamos a ver ya esa distinción entre puros e impuros, entre todo animal limpio y todo animal no limpio. Sabemos nosotros que esto luego va a seguir afectando especialmente a la dieta alimentaria que siguió el pueblo judío por mucho tiempo. Dieta que no seguía el pueblo gentil, pero que el pueblo judío en el antiguo pacto seguía y estaba muy marcada por esa clasificación: animales limpios y animales no limpios, animales puros, animales impuros. Pero nosotros tenemos que ir más allá de eso. Tenemos que ir más allá de eso. En primer lugar, esto nos enseña algo. Dios hace distinciones. Porque ha hecho una distinción entre animal puro y animal impuro. Ha hecho una distinción entre animal limpio y animal no limpio. Y hermano amado, Dios es un Dios de distinciones. Y a mí me gusta decir estas cosas porque la gente tiene una idea de que no. Dios no hace distinciones, porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, es cierto. Dios salva a una mujer y a un hombre. Dios puede salvar a un rico y a un pobre. Dios puede salvar a un africano, un europeo, un americano, un asiático. Dios no hace distinción, no hace acepción de personas. Ni de cultura, ni de sexo, ni de edad, ni de nacionalidad, de nada. No hace acepción de personas, pero hace distinción de personas. Yo soy salvo y mi madre no. Yo soy su hijo y mi madre no. Hay distinciones. No hace acepción de personas para salvar, pero hay distinciones. Y eso nos lo muestra desde el principio. En 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15 leemos: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Es más, mira si hace distinciones del Señor. Imagínate, no, Dios no hace distinciones. Pues lo primero que le pide a su pueblo es que no se junte con los que no son su pueblo. ¿O no? Y eso no se lo pide solo a ellos, eso está en el Nuevo Testamento, eso es para nosotros. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Y mira qué dice ahora: pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la injusticia? ¿O la iniquidad? ¿O qué comunión la luz y las tinieblas? ¿O qué armonía Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? Mira las distinciones que hay. Luz y tinieblas, Cristo y Belial, creyente e incrédulo, injusticia y justicia. Mi pueblo y los que no son mi pueblo. Dios no hace excepción de personas para salvar, pero Dios hace distinción de personas. Mira, ejemplos de distinciones que están en la Biblia. No voy a citar versículos para todas, pero si conoces un poco la Escritura sabrás que es verdad. En la Biblia vemos hijos de Dios y también vemos hijos del diablo. En la Biblia vemos lo que es bueno y malo. En este mundo no, porque en este mundo todos son iguales. En este mundo la verdad es relativa. En este mundo no es bueno y malo, depende cómo se mire. Pero Dios hace distinciones entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas, entre salvación y condenación, entre bendición y maldición, entre Adán y Cristo. Dios hace distinciones, pero no hace acepción de personas para salvar. Pero cuando Dios mira el mundo está dividido en dos. Si vosotros sois de Dios, practicaréis la justicia, porque el que practica el pecado es del diablo. El mundo está dividido en dos.
La eternidad está dividida en dos. Salvos y no salvos, salvos y condenados. Esa es una realidad bíblica. Y desde el principio lo vemos reflejado en esos animales. Limpios y no limpios. La gente luego se ha empezado a especular, ¿por qué ese es limpio y ese no limpio? A mí la gente me contaba, ¿no? Estudios, no, el cerdo no es limpio porque el cerdo come esto, y por eso no es limpio. Y la gamba no es limpia porque la gamba es el cerdo del mar, es que el que come toda la porquería y luego nos la... El Señor no nos contó esas teorías. El Señor hizo una distinción que quiso soberanamente. Y si Dios hubiera dicho que el cerdo era limpio y la vaca no limpia, los judíos ahora estarían hartándose a jamón ibérico y considerando la vaca sagrada como son los hindús, quizá. Pero Dios hizo esa distinción. Ahí, hermanos, Dios estaba hablando mucho más que de comida. Lo triste es que cuando vemos esas cosas, la gente se limita a decir comida. Se come y no se come. Pastor, ¿se puede comer cerdo? Esto es mucho más que comida. Esto es mucho más que comida. Y luego, estos versículos nos dicen el propósito de por qué esos animales entran. ¿Y cuál es el propósito? El versículo 3 terminaba diciendo... para conservar, y que nadie espero que nadie se me escandalice con lo que voy a decir, pero es que si llevas a 2 machos, no conservas mucho tiempo viva la especie. Si triunfara la ideología de género en el mundo, la especie se acababa. Porque la única manera de conservar la especie es macho y hembra de cada especie. Si queremos que sigan habiendo perritos, macho y hembra. Si queremos que sigan habiendo gatitos, macho y hembra. Si queremos que sigan habiendo leoncitos, león y leona. Porque como suba el león en el león, Simba no nace, ¿eh? Te lo digo en serio. No, esta es una realidad. Y ya pueden intentar inventar vientres externos de hormigón o de robóticos para coger donantes. Mira, jueguen a ser Dios. Pero la única manera como va a preservar la especie es macho y hembra. Y hoy decir esto es discurso de odio, me dijeron. Discurso de odio. Violentado me siento yo cuando me viene un señor de 40 con falda y orejas de gatito diciendo que es una niña de 15 y maullando. Ahí sí que yo me siento violentado, porque hace unos años yo llamaba a un policía diciendo, hay un señor que necesita ayuda. Pero si yo hoy le digo son policías, me llevan preso a mí. La ideología de género ha conseguido que tengamos personas que deberían estar recibiendo tratamiento psiquiátrico y que encima las tengamos que aceptar como normal. Porque si no digo que es normal, es delito de odio. Y no, hermanos, no es normal que un señor se sienta una señora, no es normal que una señora se sienta un señor y no es normal que hoy la gente se sienta una cabra, un perro, una farola. No es normal. Lo normal ha sido toda la vida. El niño nace, ¿qué tiene entre las piernas? Es varón. Punto. No era tan complicado, ¿eh? Cuando intentamos torcer la verdad, complicamos el mundo entero. 3 propósitos para preservar los animales. Ahí hablaba de preservar la especie, pero yo te quiero hablar de 3 propósitos rápidamente. En primer lugar, lo hemos dicho, para preservar la especie, macho y hembra. Génesis 8:17, leeremos esto. Sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Cuando nosotros veamos a Noé y los animales salir del arca, esa es la instrucción que Dios le va a dar. La primera instrucción es a poblarlo todo otra vez, sean fecundos. Y si no es macho y hembra, eso no se puede dar. Segundo motivo por el cual se guardaron los animales, para una cosa muy importante y más en la vida religiosa, para los sacrificios. ¿Te has preguntado por qué de los animales limpios se llevaban más? Porque no solo se iban a comer, esos se iban a sacrificar, se necesitaba más cantidad. Porque los animales puros eran los dignos del sacrificio y de esos se necesitaba más cantidad, porque de esos se los comían y además los sacrificaban. En Génesis 8:20 nosotros vemos esto. Y edificó Noé un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Te has dado cuenta? Yo no sé si recuerdan las clases pasadas de Génesis, pero dice que el linaje bueno, del que pertenece Noé, era un linaje que ya empezó a adorar al Señor, a invocar el nombre del Señor. Y algo que siempre se ha relacionado con la adoración a Dios y el tiempo del antiguo pacto y el tiempo de Génesis, el tiempo de Noé, desde el principio son los sacrificios. Los sacrificios. Y el tercer
motivo por el cual se llevaron los animales y el motivo por el cual se llevaron además los animales limpios de más cantidad era para alimento. En Génesis 9:3 leeremos esto: todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento, todo os lo doy como os di la hierba verde. Algunas personas, yo no puedo afirmarlo, pero tampoco puedo negarlo, algunas personas han considerado que hasta ese momento no se comían animales. Yo he leído mucho sobre esto, porque ahí el Señor dice: tomad, ahora ya comed de todo, como yo os di la hierba, os he dado ahora a los animales. Entonces, amados hermanos, ¿esto es posible? Sí es posible. ¿Esto es seguro? No. Porque no hay una prohibición de comer animales previa a eso. Y nosotros no podemos entender que había algo prohibido o que no se hacía solamente por el hecho de que no lo vemos registrado. Y dar por hecho que como ahora dice que vayas y entonces mates, comas y te alimentes, es en ese momento que se empezó a comer animales. No lo podemos dar por hecho. Pero es posible. Sí, es posible que sea desde ese momento que empezaron a comer animales después del diluvio. Pero vemos los tres motivos: preservar las especies, vemos además el alimento y vemos además los sacrificios. Y entendiendo sobre todo el alimento y los sacrificios, entendemos por qué de los animales considerados limpios se llevaban más. Ahora, el siguiente punto, versículos de 4 al 7, nos muestran cuál fue el motivo por el cual Noé obedeció a Dios. Y el motivo por el cual Noé obedeció a Dios fue su fe. Fue su fe. Y yo quiero que veamos el por qué. Mira por qué. Dice: porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Una de las cosas más interesantes en la Biblia es el tema de los números. Ahora no me voy a centrar, pero seguramente tú lees 7 y 40 y ya te van otras escenas de la Biblia en la cabeza. A lo mejor no días, pero quizá años. Un pueblo vagando tantos años por el desierto, o un hombre que recibe una promesa y hasta quizá 400 años no la ve cumplida. Eso vemos constantemente. Número 7, número 40, se aparece en la Biblia en más de una ocasión. Ahora, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra todo ser viviente que he creado. Y mira ahora, atento a esta expresión, las expresiones son importantes. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y ahora lee el final. Entonces entró Noé en el arca, con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. ¿A causa de qué entró Noé en el arca? ¿A causa de qué? ¿Qué hizo que Noé entrara en el arca? Habían venido las aguas, habían llegado las aguas, pero Noé entró a causa de las aguas, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y si Dios dijo que va a haber agua, yo entro por esas aguas. No las veo, pero van a venir, porque yo creo en la palabra del Señor. Por eso Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Y mire qué hermoso, Noé preparó el arca para la salvación de su casa, no de su salvación. Para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Porque recordemos algo: donde hay salvación, automáticamente hay condenación para quien lo rechaza. Porque es fuerte decir que por la cual condenó al mundo. Por la cual condenó al mundo. El mismo arca que fue para la salvación de su casa fue para la condenación del mundo. El mismo evangelio que salva a unos condena a aquellos que lo rechazan. El que entra es salvo, pero el que dice no entro es condenado. Pero fue la fe lo que hizo que Noé entrara en el arca. Noé podía haber mirado el cielo y decir: oye, no pinta que va a llover, voy a quedar como un tonto. Me voy a meter en el arca, me van a empezar a mirar de fuera, van a decir: mira el loco, ahí sigue esperando que caigan gotas. Pero él tuvo fe,
Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Dios ha dicho que va a llover, va a llover. Y si Dios ha dicho que va a haber un diluvio, va a haber un diluvio. Si Dios ha dicho que va a exterminarlo todo y que solo se salvará quien entre en el arca, es lo que va a pasar. Y por la fe no entró en el arca. Y dice que por esa fe fue justificado. Ahora, versículos 8 al 15, al final sí que me da tiempo. 7 días para entrar en el arca. 7 días para entrar en el arca. De los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Y aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. No es de extrañar que aparezca nuevamente el número 7 días. 7 días. 7 días. Y va a aparecer más veces. Cuando veamos a Noé enviando un animal, mandando a otro, vamos a ver ese número que se repite en más de una ocasión. Mira lo que dice ahora. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo. Y las compuertas del cielo fueron abiertas, y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y por 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con ellos, y toda fiera según su especie, y todo ganado según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, toda clase de aves. Entraron pues con Noé en el arca de 2 en 2, de toda carne en que había aliento de vida. Recuerden el tema de las especies. Como ya dijimos hace tiempo, en otras clases, nosotros siempre tenemos la idea de que está entrando el caballo, el pony, la cebra, está entrando todo el mundo ahí, cuando todos parten de una misma especie. Que está entrando el husky siberiano, el cocker, el yorkshire, el chihuahua no, que eso lo han hecho en un laboratorio. Una mezcla de rata y perro. Que nadie se lo tome mal, pero eso es una realidad, hermano. Con cariño lo digo. Pero sabemos que hay perros de laboratorio. Hay perros de laboratorio. Los pitbull creo que son una raza que también ha sido trabajada en laboratorios. Ahora a todo el mundo le gusta, pero nosotros es lo que digo. Vemos el cocker, vemos el husky, el gran danés, Madre mía, si te puedes meter a todas las razas de perros, ya llenas el arca con los perros. Pero es que los perros vienen de una raza, de una especie. Ahí los gatos son felinos, las ratas son roedores. Y nosotros vemos que entraron por especies, ¿no? Cada tipo dentro de cada especie. Luego las cosas se fueron dando, pero debemos comprender eso para entender mejor la entrada de los animales en el arca según las dimensiones. Pero ahora, ¿qué nos muestran estos versículos que acabamos de ver? Yo quiero mostrar 2 cosas sobre todo en este relato que acabamos de leer. Primero, que acabamos de pasar de la perfecta creación a la perfecta destrucción. Dios lo hizo todo perfecto. ¿Recuerdan estos pasajes? Por ejemplo, Génesis 1, el inicio de todo. Génesis 1, versículos 6 y 7 dice: Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó escucha lo que va a decir ahora. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, de las aguas que estaban sobre la expansión de las aguas, y fue así. Nosotros vemos que hay como 2 lugares donde hay agua, aquí y allí. Aquí y allí. Y Dios los separó. Las que estaban bajo la expansión de las aguas y las que estaban sobre la expansión de las aguas, y fue así. En el versículo 9, Dios dijo: júntese en un lugar las aguas que están debajo de la expansión, debajo de los cielos, y que aparezca lo seco, y fue así. Entonces nosotros vemos primero una separación de aguas, las que están debajo y encima de los cielos, las que están debajo y encima de la expansión, y luego las que están debajo, las que vemos aquí nosotros, el Señor le dice ahora que salga lo seco y se monten estas cosas. Pero vemos 2 grupos, ¿entiendes? Aguas encima, aguas debajo. Mira lo que hemos leído en Génesis 7:11. Hemos leído: en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo
fueron abiertas. Lo que Dios separó y de aquí luego sacó seco, lo volvió a juntar. Dijo, se acabó la separación. Y se vino todo para abajo durante 40 días. No quedó nada, hermano. Si aquí llueve un día y medio y ya los coches flotan. Nada. 40 días. Así que lo primero es que si Dios quiere crear, crea. Pero si Dios quiere destruir, destruye. Si Dios quiere sanar, sana. Pero si Dios quiere enfermar, enferma. Si Dios quiere salvar, salva. Pero si Dios quiere condenar, condena. Si Dios quiere dar vida, da vida. Pero si Dios quiere quitar vida, quita vida. Dios es poderoso para todo lo bueno que nos gusta, pero es poderoso para todo lo que no nos gusta también. El Dios que mandó el diluvio también mandó, y Génesis va a tener tantos relatos, porque el mismo Dios que mandó el diluvio ahí también mandó azufre a Sodoma y Gomorra. El mismo Dios que hizo eso también se tragó un pueblo en el desierto por su desobediencia. Pero el mismo Dios que mandó el diluvio, que se tragó un pueblo por su desobediencia, que consumió Sodoma y Gomorra con azufre, que convirtió a la mujer de Lot en estatua de sal, que mató a Ananías y Zafira por mentir, es el mismo Dios que dio a su hijo en un madero para morir por nuestros pecados. Es el mismo Dios. Dios es el mismo, ¿eh? No es que se ha convertido, ha conocido a Jesús y se ha vuelto bueno. Es el mismo Dios, es inmutable. El mismo ayer, hoy y siempre. Lo que pasa es que hay partes de Dios que no nos caen tan bien. ¿Te has dado cuenta que ese es un problema casi solo del cristianismo? Cuando tú miras y estudias, a mí me gustó estudiar el tema de las deidades en los pueblos paganos. Cada pueblo pagano, sus dioses y cómo se relacionaba con sus dioses. Todos los pueblos siempre han tenido un Dios que les da miedo. Que les da miedo. Siempre, ¿sabes por qué ofrecían sacrificios? Para tenerlo calmado. Para tenerlo calmado, dale un chiquillo, dale una virgen, dale una niña que si no nos matan, si no, no hay lluvia, si no, no hay cosecha. Pero siempre han tenido a un Dios que les provee, pero que como le toquen un poco las narices, se los consume. Llegan los cristianos y dicen, no, Dios es casi como Papá Noel. Un señor viejito de barba blanca que pasa todo por alto y solo da cosas regalos y cosas buenas a los niños. Y a los malos los perdona siempre. Y en el cielo están todos. Hitler, Mussolini, el violador de mi hermana. Todos están allí. Todos. Porque Dios es bueno y lo pasa todo por alto. La realidad es que no. La realidad es que tenemos un Dios que ama, que cuida, que protege, que guía, que bendice. Para mí Deuteronomio tiene un capítulo muy claro. Si guardáis todos estos mandamientos, ¿sabes qué os voy a dar? Vuestras mujeres serán fértiles, vuestros campos darán fruto, vuestros animales se multiplicarán, os protegeré en las batallas, ningún ejército os ganará, ganaréis todas las guerras. Pero, seguidamente dice, pero si desobedecéis, os quito los niños, os quito los animales, os quito la comida, os quito la protección, os quito... Ese es Dios. Ese es el Señor. Lo que pasa es que esa parte dura de Dios, el castigo de Dios, el juicio de Dios, tú no lo estás saboreando. Porque lo ha saboreado Cristo. Pero si tú no estás en Cristo, tú vas a saborear el diluvio. Tú vas a saborear el azufre de Sodoma y Gomorra y va a ser por toda la eternidad. Porque cada juicio que vemos en la Biblia es solo sombra del juicio venidero que vendrá por los siglos de los siglos. Cada bendición es solo sombra de la gloria eterna que nos espera, pero cada juicio registrado es solo sombra del juicio eterno que espera a los impíos. Se viene algo peor que el diluvio. Se viene algo peor que el diluvio. Ahora, la segunda cosa que he visto en estos versículos es la perseverancia de Noé. En Génesis 7, versículo 11, hemos leído el año 600 de la vida de Noé. Pero si vamos un poco atrás de nuestro registro de Génesis, en Génesis 5:32, leíamos, y Noé tenía 500 años y engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Seguidamente ya nos encontramos a Dios hablando con Noé, anunciando el diluvio y pidiendo que construya el arca. Pero yo quiero decir algo, amados hermanos. No sé si fue exacto, pero es muy probable, y la mayoría de los historiadores acaban diciendo que el proceso desde que Dios lo anuncia y Noé empieza pico y pala
hasta que entra en el arca son de los 500 a los 600 años de Noé. 100 años haciendo el arca. Obviamente, no es más bueno que los de la Sagrada Familia, porque ahí pican pala 800 siglos, 800 personas, y yo no veo un cambio, o yo ya no lo veo bien, o algo está distorsionando mi vista, o eso no está avanzando. Y mira que recaudan, pero no avanza. Noé fue solo con sus hijos. Hizo un arca considerable. Y más, hay algo hermoso. ¿Cuál era el trabajo de Noé? Era agricultor. Lo primero que hace Noé al salir es plantar. Noé no era carpintero. Pero si Dios dice, construye, construyes. Juan Manuel, ve y pastorea a mi pueblo. Yo no soy pastor. Ya, pero si yo digo que vayas y pastorees, yo te capacito. Ve y evangeliza. Ya, pero yo no soy evangelista, yo no sé evangelizar. Si yo te digo que vayas y prediques, yo voy contigo. Yo te enseño, yo te instruyo y yo te capacito. Si Dios te manda algo, Dios te dará los dones para hacerlo. Dios no te va a mandar algo para que tú no puedas hacerlo, porque si Dios te lo manda, Él es el que quiere que lo hagas y Dios te capacitará para la labor. Noé no era carpintero, pero Dios capacitó a Noé para la carpintería. Él le enseñó, pero 100 años. Ahora yo te pregunto, 100 años y sabiendo que la Biblia dice que fue pregonero de justicia. 100 años trabajando y predicando. Trabajando y anunciando el juicio. Y si nadie entró, yo concluyo que toda la gente seguramente se acercaba de vez en cuando a decir, mira el loco, ¿qué Noé? ¿Cuánto llevamos ahí ya? 20 años, te está quedando bonita, pero ni una nube, Y llevamos 5 de sequía. Noé, yo creo que ayer lo que llovió por la tarde, eso fue el diluvio, ¿no? Pero Noé, pico y pala. Pico y pala. Así habrá mucha gente diciéndote cada 2 por 3. ¿Y sigues creyendo en este cuento? ¿Y sigues diciendo que Jesús volverá? ¿Y todavía crees en esto del cielo y el infierno? ¿Sabes qué tienes que hacer? Pico y pala. Pico y pala. Pico y pala. Y cuando vengan familiares y vecinos y amigos y gente que amas a romper tu corazón, burlándose de tu fe, pico y pala. Pico y pala. Porque por la fe tú sabes qué va a pasar. Ellos no lo van a entender porque ellos no tienen fe. La fe es un don de Dios. Pero tú y yo tenemos que seguir pico y pala. Hermano, no intentes que nos comprendan los que no tienen el don de la gracia y la fe del Señor. Tú sigue pico y pala y ruega para que cuando Dios les dé fe, ellos también cojan pico y pala y sigan al Señor. Noé perseveró 100 años hasta que entró en el arca. Y terminamos con el versículo 16 para concluir. Y la triste noticia, un día la puerta se va a cerrar. El versículo 16 dice, y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios le había mandado. Y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Noé nunca cerró la puerta para que otros no entraran. Noé nunca impidió que alguien no entrara. Noé nunca dijo, vale, yo la cierro, yo mando. No, porque en el arca mandaba el Señor. Porque ¿saben qué, amados hermanos? Hay algo que siempre hemos dicho mal. Hemos dicho que era el arca de Noé. Pero era el arca del Señor. No era de Noé. Noé la hizo, pero era del Señor. La cruz era de Cristo. El arca era de Dios. Y el único que decide cuándo se cierra la puerta es Él. Yo no puedo cerrarle la puerta de la salvación a nadie. Tampoco puedo hacerlos entrar. Yo solo puedo anunciar que hay una puerta. Pero lo más triste es esto. Lo más triste es ver a aquellos a los que amamos y queremos que no quieren entrar por la puerta. Y sabemos que un día la puerta se cerrará. Por eso concluyo con las palabras tristes y dolorosas, pero exhortando, del profeta Isaías, en Isaías 55, 6 y 7. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. Porque quien hace eso, el Señor tendrá de él compasión. Al Dios nuestro, que será amplio en perdonar.
Porque si alguien va a la puerta, siempre está abierta. Porque tú y yo somos viles pecadores y nos dejaron entrar, hermano. Hicimos cosas terribles y nos dejaron entrar. Porque Dios no hace acepción de personas. Hermano, nos cuesta, somos muy moralistas para decir, ningún violador debería ser salvo, pero aquí hay adúlteros que han sido salvos, ¿verdad? ¿Y por qué el infiel debe ser salvo cuando le ha roto el corazón a su mujer o a su marido? Ningún violador debe ser salvo, ni Hitler, ningún asesino. ¿Y por qué el padre que abandonó a su hijo sí? ¿Y por qué el padre que se fue a buscar una mejor vida y lo dejó en su país solo? Sí. ¿Y por qué el padre que le dio palizas en momentos de ir a su hijo? Sí. ¿Por qué él sí? Porque para nuestra moral nosotros no somos tan malos. Pues déjame decirte una cosa. Si el violador va a la puerta, está abierta. Si el asesino va a la puerta, está abierta. Si el adúltero va a la puerta, está abierta. Lo que pasa es que después de entrar por la puerta uno se vuelve ex asesino, ex adúltero, ex mentiroso, ex ladrón. Porque estos somos nosotros. Nosotros somos los ex del pecado. Que a lo mejor alguno de alguien más, pero somos principalmente los ex del adulterio, los ex de la muerte, los ex de la violencia, los ex de los vicios. Pero entramos por el arca siendo los que los hacían. A que Dios no te pidió dejar los vicios para entrar en el arca. Los vicios se fueron después de entrar en el arca. El violador puede llegar a Cristo. Dejará de ser un violador después. Pero un día la puerta se va a cerrar. Y un día la oportunidad de ir a Cristo también se acabará. Por eso, hermano, yo te llamo hoy, de la misma manera que me llamo a mí, a luchar para que nuestra familia, como la de Noé, entre en el arca. Yo no sé lo que tú estás haciendo porque tu familia entre en el arca, pero yo sé que no estoy haciendo lo suficiente y sé que muchos de vosotros tampoco. Este mensaje es para celebrar que estamos en el arca, pero recuerda una cosa, desde la ventana estás viendo a tu familia fuera y el diluvio viene y los vas a ver fuera y las aguas van a caer sobre mamá, sobre papá, sobre nuestros hijos. Yo no quiero ver desde la ventana a mi madre. Yo quiero ver a mi madre dentro del arca. Yo quiero ver a mi padre dentro del arca. Yo no los puedo meter, hermano, solo Dios, pero yo puedo rogar a Dios y puedo decirles cada vez que tenga una oportunidad, entra en el arca, por favor. Hay salvación, hay esperanza, hay redención. Que Dios nos lleve a luchar por nuestras familias, pero a luchar de verdad, diligentemente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el mensaje de hoy. Gracias por esta palabra. Gracias por cómo me está, Señor, bendiciendo el libro de Génesis. Cuánto me está bendiciendo este precioso libro. Y deseo, Señor, que así mismo bendiga a todos nuestros hermanos. Señor, que las palabras que has puesto hoy en nuestros oídos, por tu Santo Espíritu, sean de convicción a nuestros corazones. Háblanos, instrúyenos, edifícanos, pero sobre todo muévenos a obedecer por la fe a lo que hoy nos has llamado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.